abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, Primera de Corintios 11, del versículo 17 hasta el versículo 34. Recuerden que estamos en nuestra semana de la comunión. La semana pasada, de hace 8 días, veíamos el tema, la institución de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Y veíamos exactamente de dónde viene la cena del Señor, quién la instituyó y por qué la instituyó. El día miércoles veíamos también el tema, la cena del Señor y la membresía en la iglesia. Ese tema iba más centrado a que solamente los que forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, son los que pueden tener acceso a la cena del Señor. Y veíamos también la peligrosidad de ser un cristiano que no se congrega. El día de hoy vamos a ver el último tema, el tema 3, que yo le puse por título. Es un título un poquito largo. Quiero que lo escuche primero, antes de otra cosa. Y es donde vamos a centrar nuestra enseñanza el día de hoy, del capítulo 17, del versículo 17 al versículo 34 de Primera de Corintios 11. Y el tema lleva por título, escuche, problema, correctivo y remedio en cuanto a la cena del Señor. Voy a repetirlo, problema, correctivo y remedio en cuanto a la cena del Señor. Ahora, te voy a poner un ejemplo. El 24 de diciembre del año pasado, ¿cuántos celebraron la Navidad? Levante su mano. ¿No? Y bueno, yo me acuerdo que mi esposa y yo teníamos todo planeado. Vamos a hacer esto, vamos a ir de aquí, vamos a ir a casa de tu mamá de tal a tal hora. Después vamos a ir y vamos a recoger los regalos para el intercambio y vamos a llegar a la casa de mis papás a tal hora y después nos regresamos a la casa a tal hora. Y todo iba bien. Pero ¿qué crees? Yo no contaba con que se me iba a acabar la gasolina a medio camino. Y yo llamé pidiendo ayuda, pues ¿qué crees? Que pues no. Busqué gasolina donde estábamos, pues no había. 24 de diciembre a las 8:30 de la noche, pues. Y el problema estuvo en que yo ya sabía que la moto tenía poca gasolina. Fíjate, yo supe cuál era el problema. Supe cómo poder corregirlo. Pero ¿qué crees? El remedio no llegó. El remedio llegó por otro lado, pero menos de lo que yo tenía planeado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque por mucho de que tu intención o por mucho de que tus planes tengan una buena intención, valga la redundancia, o que tus planes vayan encaminados a algo bueno, o incluso en cuanto a la cena del Señor te hayas preparado y quieras hacerlo de la mejor manera, siempre va a haber un problema que requiere un correctivo y un remedio. El día de hoy vamos a leer esto. Te voy a pedir por favor que lo leas conmigo. Primera de Corintios 11, del versículo 17 en adelante. Dice así, es una lectura un poquito larga, pero vamos a leerla para nuestra mejor comprensión. Dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, fíjate, divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjate, entre vosotros los que son aprobados, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad,
comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, fíjate, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a empezar de lleno con este tema porque es un poco largo. Voy a recapitular un poquito. Ya hemos estudiado el origen e institución de la Cena del Señor, ¿verdad? También hemos meditado en que solo la iglesia, el cuerpo, la membresía de Cristo puede tomar y participar de dicha mesa, ya que, como decíamos la semana pasada, es un sacramento reservado y estrictamente preparado para ser compartido en la intimidad de la iglesia del Dios vivo. Ahora fíjate, y en la porción que vamos a estudiar en la mañana de hoy, antes de compartir y participar de la Cena del Señor, se verán reflejadas, escucha, ambos conceptos, tanto el sacramento que es la Cena del Señor, como el compromiso que es la membresía de la iglesia. Fíjate, y veremos, fíjate, que aunque ambos, la Cena del Señor y la membresía de la iglesia, se hacen presentes en lo que acabamos de leer, fíjate, se hacían presentes y se practicaban con regularidad, ¿qué crees? No se practicaban de forma correcta, haciendo evidente no solo, escucha, su mala aplicación, sino también su mala comprensión. Sin lugar a dudas, hermanos, podríamos aplicar el argumento que ya hemos aplicado en las enseñanzas que tuvimos acerca de la oración. ¿Se acuerdan el argumento que pusimos al principio? Te lo voy a recordar. La mala interpretación nos va a llevar a la mala aplicación. Fíjate, si tú no tienes un pleno conocimiento de lo que es la Cena del Señor, ¿qué crees? Eso te va a llevar a que la apliques de manera incorrecta. Ahora, esta porción de 17 versículos la vamos a dividir, como le hacemos normalmente, en 3 encabezados. ¿Alguien alguna vez ya predicó acerca de esto? Y tomó 3 encabezados que yo de alguna manera voy a volver a tomar y los vamos a aplicar. Escucha esto, te los voy a decir rápido, después te los voy a explicar. Fíjate, encabezado número 1, el problema diagnosticado. Número 2, el correctivo aplicado. Y número 3, el remedio requerido. ¿Qué es esto? Te lo voy a explicar. Esto aplica más para, vamos a decir así, cuando se descompone un carro o cuando se descompone una máquina. Te voy a poner el ejemplo. El problema diagnosticado, o sea, la causa raíz. Esto es, escucha, la correcta identificación de la falla o anomalía tras un análisis de sistema. Por ejemplo, cuando a ti se te para tu carro, ¿qué es lo primero que hacen? Te bajas, levantas el broche del cofre, levantas el cofre y ¿qué haces? Aunque no sepas mecánica, ¿no? Y te paras así, de alguna manera tratando de ver qué es lo que tiene el carro, ¿no? Fíjate, buscando la causa raíz, lo que te lleva
al segundo punto, el correctivo aplicado. Fíjate, la acción inmediata. Por ejemplo, el carro se calentó, ya está echando vapor. ¿Qué va a ser tu acción inmediata? Es la intervención técnica inmediata realizada para reparar el fallo detectado y devolver el equipo a su estado operativo normal. ¿Qué haces con un carro que se calentó? Vas por agua y si le falta agua, ¿qué haces? Le echas. No como un hermano, que no voy a decir su nombre porque está aquí, echaba el agua en otro lado y se echó a perder el carro. Fíjate, primero diagnosticaste el problema, lo encontraste y vas a aplicar el correctivo aplicado, la acción inmediata para solucionarlo. Y número 3, el remedio requerido. Ya prendió el carro otra vez, ya prendió. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a llevar rápido hasta tu casa o con el mecánico? ¿Para qué? Para que lo arregle. El remedio requerido, fíjate, acciones preventivas son la medida a largo plazo para evitar la recurrencia del problema. Si tu carro se calentó y le echaste agua, funcionó, ¿qué le tienes que echar? Anticongelante. ¿Para qué? Para que no se vuelva a calentar. ¿Lo ves? Fíjate, el problema diagnosticado, el correctivo aplicado y el remedio requerido. Esto puede ser aplicado, escucha, y considerado para que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo, participemos de la cena del Señor dignamente. ¿Qué les parece? Vamos a ver esto. Está muy interesante y vamos a ver algo que les aseguro que ustedes, y tanto como yo estudiándolo me di cuenta que estaba en un error. Vámonos inmediatamente con el encabezado número 1, el problema diagnosticado. Vamos a leer la causa raíz del problema. Pon tus ojos en 1 Corintios 11 del 17 al 22, va a aparecer en la pantalla. 1 Corintios 11 del 17 al 22, dice así, fíjate, pero al anunciaros esto que sigue, fíjate, no os alabo. Fíjate, hasta ahí. Pablo ya había reconocido, y escucha, y alabado a la iglesia de Corinto. ¿Sabes por qué? Porque ellos no solamente se acordaban de quién era Pablo, también oían y retenían las instrucciones que él les daba y lo hacían al pie de la letra. O sea, fíjate, lejos de lo que tú te puedas imaginar. ¿Has leído la carta de Corintios, la primera carta de Corintios? De cómo empieza, hay de alguna manera muchas exhortaciones, muchas correcciones y también muchos reclamos de parte de Pablo. Pero lejos de lo que te puedas imaginar, la iglesia de Corinto sí hacía caso a lo que Pablo les decía. Fíjate, vamos a leer adelantito, 1 Corintios 11, verso 2. Fíjate lo que dice. Fíjate, 1 Corintios 11, verso 2. Fíjate lo que dice, está apareciendo en la pantalla, dice, os alabo, hermanos, fíjate, porque en todo os acordáis de mí. ¿Ya viste? Dice, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Fíjate, sin embargo, aquí aparece que él los alaba porque son buenos oidores y aplicadores de la palabra. Sin embargo, el verso 17 que acabamos de leer nos muestra que Pablo no solamente era un hombre que era capaz de reconocer lo bueno. Reconoció lo bueno en los corintios que sabía, él se dio cuenta que ellos eran más nobles, aceptaban lo que les decía. Fíjate, no nada más era capaz de encontrar lo bueno, también era capaz de reconocer lo malo. Era capaz de reconocer lo malo, tanto era capaz de reconocer lo bueno y digno de alabar de una iglesia, también Pablo era capaz de ver, discernir y reconocer cuando la misma iglesia se estaba desviando. Verso 17, 1 Corintios 11, 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, fíjate, no os alabo. ¿Por qué no los alababa? ¿Por qué? Fíjate lo que sigue diciendo el versículo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjate,
En domingo, en una iglesia, ¿quién se espera que se congregue? En una iglesia cristiana. ¿Un católico? ¿Un testigo de Jehová? Bueno, un mormón. ¿Quién? Un cristiano. Recuerda que esta carta está dirigida a una iglesia. Ok, ¿y a quién les está hablando? A hermanos. Y estos hermanos se estaban congregando no para lo que se supone que se congregan. ¿Para qué se estaban congregando? Para lo malo. No para lo mejor, sino para lo peor. Notemos de alguna manera, hermanos, la ironía y el contraste. La iglesia de Corinto sí se congregaba. Sí se congregaba, eran fieles, eran recurrentes, miembros de la iglesia. Pero ¿qué crees? No lo hacían para lo mejor, sino para lo peor. Te voy a leer este versículo, el versículo 17, en la versión Nueva Traducción Viviente, va a aparecer en la pantalla. Fíjate, esto lo dice más claro, dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece, fíjate, que hacen más daño que bien cuando se juntan. Le está hablando a la iglesia. Imagínate, casi como se dice hoy en día, ¿no? Oye, me invitaste a tu iglesia y me dijiste que en tu iglesia eran unidos de víboras, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Fíjate, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Entonces, ¿dónde está el mal? ¿Dónde está lo malo? En la iglesia. Porque hacían más mal cuando estaban juntos que cuando estaban separados. Fíjate, nota lo feo y lo delicado de la situación. Ahora, la iglesia estaba reunida corporalmente, sí, pero a su vez esa iglesia era más letal, más peligrosa que efectiva. Era más peligrosa que efectiva. Imagínate qué clase de cristianos había ahí. Lo peor, ¿será que esto aplica para nosotros? ¿Que hacemos más daño juntos que separados? Vamos a leer el verso 18. Dice: pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, fíjate, se está reuniendo la iglesia como cuerpo, dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, fíjate, y en parte lo creo. Fíjate, en parte lo creo. Fíjate, las divisiones, hermanos, se hacían presentes cuando los miembros de la iglesia como iglesia se reunían. Fíjate, y tales divisiones eran tan notorias y evidentes que ya habían llegado a los oídos del apóstol Pablo. Fíjate lo irónico, se reunían, pero ¿para qué se reunían? Para división, para estarse peleando, para estarse agarrando del chongo. Estaban juntos, pero separados. Se siente bien bonito estar en una iglesia así, ¿verdad? ¿Te imaginas? Fíjate, de hecho, Pablo ya había tocado el tema de las divisiones, e indicó cómo es que él se enteró de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No lo busques, va a aparecer en la pantalla. En 1 de Corintios 1, del 10 al 11, aparece lo siguiente. Fíjate, 1 de Corintios 1, del 10 al 11 aparece esto, fíjate: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjate, y que no haya entre vosotros divisiones, fíjate, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Lo más posible es que Cloé haya sido una hermana, una señora que vivía cerca de donde se congregaban. Ajá. Y recuerda que estaba la iglesia enfrente, ahí se congregaban. Fíjate
era notorio. Se escuchaban tal vez los gritos, se escuchaban las maldiciones, se veía de lejos cómo estos cristianos se estaban peleando. Y la familia o la gente de Cloé, ¿sabes qué hicieron? Oye, pues hay que avisarle al apóstol, a el chaparrito que luego les enseña, porque se supone que son cristianos y se están peleando. Hay que avisarle. Y entonces le avisaron. Fíjate, la iglesia de Corinto se encontraba en constantes divisiones. En 1 de Corintios 1, 10 al 11 que acabamos de leer, la división se trataba sobre qué predicador preferían. De hecho, más adelante no lo vamos a leer. Hay una discusión entre, dicen, porque ustedes se pelean, porque unos dicen que yo soy de Pablo, unos son de Apolos, unos de Cristo, y los más madurillos por ahí decían, yo soy de Cristo. Fíjate, tal como las que hay hoy. Porque en la iglesia de hoy, pues dices, bueno, es que a mí me gusta escuchar a tal predicador, a mí no me gusta. Y hay división, ¿no? Fíjate, y en 1 de Corintios 11, 18 que acabamos de leer, la división era en cuanto a la cena del Señor. Y Pablo solo atina a decirles, fíjate, 1 de Corintios 11, 18 termina diciendo, oigo que hay divisiones entre ustedes. Dice, y en parte lo creo. ¿Por qué lo creía? Porque ya los conocía. Porque ya los conocía, ¿no? Como diciendo, yo conozco a mi gente, sé de qué patita cogían, ¿no? Ahora, ¿por qué lo creía? Verso 19. Vamos a leer el verso 19. Dice, porque es preciso, fíjate esa palabra, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, fíjate, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjate, porque es preciso, es necesario, es vital que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Fíjate, escucha lo que te voy a decir, hermano. Las divisiones hacían evidente cuán profundamente divididos estaban entre sí. Y estas divisiones eran una clara señal de inmadurez. De hecho, divisiones por inmadurez es el tema de 1 de Corintios 3. Fíjate, sin embargo, algo que tú y yo debemos entender es que Dios es tan sabio que Él puede usar esas mismas divisiones en una iglesia inmadura para hacerle bien a esa misma iglesia inmadura. Ahora, fíjate, Dios otra vez obra a través de las divisiones para distinguir a los creyentes verdaderos de los que no lo son. Fíjate, para distinguir entre los siervos fieles y los siervos negligentes, para distinguir entre el trigo y la cizaña, para distinguir entre las ovejas y las cabras. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, es preciso, es necesario que haya disensiones, divisiones, para hacer diferencia entre los que son aprobados y los que no lo son. Ahora, pero esto, hermano, ¿qué crees? No quita la realidad de que las divisiones hacen daño, son destructivas. Por lo tanto, escucha, ten cuidado de no ser tú un mutilador del cuerpo. Ten cuidado de no ser tú un mutilador del cuerpo de Cristo. Mejor nos es ser contados con los aprobados, con los negligentes. Mejor nos es ser contados con los aprobados que con los negligentes, que con la cizaña y con las cabras. Por lo tanto, hermano, es necesario que haya divisiones. Pero así como es necesario, esa división va a ser evidente quién es hijo y quién no lo es. ¿Lo ves? Vamos a leer el verso 20 y verso 22, del verso 20 al verso 22. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, fíjate, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué?
¿no tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. Fíjate, hermano, escucha, la iglesia de Corinto había de alguna manera implementado de alguna forma una celebración previa a la cena del Señor dentro de la propia iglesia. Ahora, estas reuniones antes de tomar la cena del Señor se conocía en su contexto como ágape. ¿Te suena? Ágape. Fíjate, la cual era una comida comunitaria, también conocida como fiesta de amor o banquete fraternal. Ahora, ¿en qué consistía este ágape? Resulta que después de la reunión, antes de la cena del Señor, los convidados a la cena del Señor tenían que llevar su propia comida, como cuando nosotros le decimos, bueno, cada quien traiga un guiso. La diferencia aquí es que el guiso era para que comiera cada familia. Recuerda que dentro de la iglesia de Cristo había tanto ricos como pobres. Entonces, ¿qué comida crees que traía el pobre? Como dice mi cuñada, deliciosas rebanadas de aire, ¿no? ¿Y qué comida crees que llevaba el rico? Llevaban canastas, ponían las canastas vino de la mejor calidad, fruta fresca, no sé, un cabrito, una ovejita bien asada, bien fritita. ¿Y dónde estaba el problema? Que cuando empezaba el ágape, los ricos, los cristianos ricos decían, vamos a comer rápido porque van a llegar los pobres y les voy a tener que dar. Entonces, cómanle. Y empezaban a comer. Uno se adelanta a comer su propia cena, dice Pablo. Dice, otros se embriagan. Imagínate, estaban las mesas, un cristiano pobre viendo al otro así con su cara de tristeza, y es que se le está escurriendo su babita de que tiene hambre, los otros comiendo y los otros tirados. O como luego dice mi esposa, ¿no? Imagínate los borrachos y alabando al Señor, ¿no? Alzad nuestras copas en el nombre de Dios. ¿No? ¿Cómo es? Bueno, imagínate los borrachos levantando su copa diciendo, levantamos nuestra copa en el nombre del Señor. Y todos juntos gritamos, ¡salud! Bien borrachos, alabando al Señor. En la cena del Señor. Uno por allá borracho, por acá viendo con deseo, con molestia y con hambre la comida del rico, y el rico apresurado por acabarse su comida antes de que llegue el pobre y le tenga que dar. Fíjate, esta comida estaba diseñada supuestamente para fortalecer la unidad y compartir así los alimentos. Y después de la cena del Señor, y aunque la idea y la intención era buena detrás de esta reunión, ¿qué crees? La triste realidad es que amor y fraternidad era lo que menos había dentro de esa reunión. Era lo que menos había. Predominaban más abusos como el egoísmo, porque decían, bueno, no le voy a dar, ¿por qué le voy a dar? La glotonería, vamos a comer rápido para no darle. La borrachera, estaban ahí, bien felices. El menosprecio, porque imagínate, están comiendo los ricos y los otros viendo con hambre, y dices, ay, ¿qué no has, perdóneme la palabra, ¿qué no has tragado? Voltéate para allá, ¿no? Humillación, ¿por qué te voy a dar? Tráete lo tuyo. Y toda clase de abusos en el contexto de la celebración de la cena del Señor. ¿Te das cuenta lo ruin y lo irónico de la situación? Reunidos para participar de un sacramento de la iglesia cristiana, pero ellos siendo egoístas, glotones, borrachos, siendo menospreciando a la gente, humillando y toda clase de abusos. Fíjate, Pablo supo diagnosticar cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? Abusos
en la iglesia en el contexto de uno de los sacramentos más importantes del cristianismo. Esto, hermano, no es un asunto de clases. Esto es un problema de orgullo y egoísmo. Esto obviamente no merece alabanza, sino corrección y disciplina, la cual debe aplicarse para asegurar que la ordenanza se celebre con reverencia. Fíjate, John Owen, un pastor que vivió hace casi 200 años, escribió en su comentario acerca de esta porción lo siguiente. Fíjate, dice: este pasaje no solo se interpreta como corrección histórica, sino como una guía perpetua sobre la santidad del culto y la necesidad del orden y disciplina eclesiástica al administrar la cena del Señor. Esto debe de ser tomado como una guía perpetua de la santidad del culto para participar de la cena del Señor. Y el consejo que el apóstol Pablo nos hace en este contexto y en muchos otros contextos en la carta de Corintios, dice, Primera de Corintios 14:40, no lo busques, tú te lo sabes, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Tú dime, ¿qué tiene de decente emborracharse en la iglesia? ¿Qué tiene de decente comer a más no poder para no darle a tu hermano que tiene necesidad? Ahora, apliquémoslo a nosotros. ¿Qué tiene de decente participar de la cena del Señor? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Con chismes? ¿Con molestias? ¿Con resentimientos en el corazón? ¿Tendrá algo de decente? ¿Lo ves? Hágase todo decentemente y con orden. Ese es el primer encabezado. Vamos al encabezado número 2, el correctivo aplicado. Y aquí vamos a leer, fíjate, el correctivo aplicado. La acción inmediata de Pablo es, escucha, recordar y abundar en lo que él mismo ya había aprendido y posteriormente enseñado a la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 11 del 23 al 26. El encabezado en tu Biblia dice institución de la cena del Señor. Dice, fíjate, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjate, en el versículo 23, Pablo recibió esta enseñanza. ¿Cómo la recibió? ¿Cómo la recibió? Nos está diciendo el versículo del Señor. Fíjate, Pablo recibió esta enseñanza por revelación directa de nuestro Señor Jesús y no de la manera en que tú y yo la recibimos. No la recibió de la misma manera en la que tú y yo la recibimos. ¿Cómo la recibimos nosotros? Mediante la intermediación de los hombres. A nosotros nos la tuvieron que enseñar un hermano, un pastor, nuestros papás nos enseñaron cómo se celebra la cena del Señor. Fíjate, pero como Pablo la recibió directamente de nuestro Señor Jesús, por lo tanto esta ordenanza debía de ser creída, enseñada y recibida. Fíjate, de los versos 23 al verso 26, fíjate lo que dice. Pablo corrige el problema diagnosticado. Ya se había dado cuenta cuál era el problema diagnosticado. Ahora Pablo comenzará a corregirlo. Fíjate, dirigiendo nuestra vista al verdadero motivo de la cena, el cual no era, escucha, ni la comida en el ágape, ni la reunión del ágape, ni las clases sociales en la iglesia.
¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el fin? ¿Dónde debemos de tener nuestros ojos en la cena del Señor? ¿Dónde? Recordar. ¿Pero recordar a quién? A Cristo, al Señor. ¿Sabes dónde deben estar nuestros ojos y nuestro pensamiento y nuestro entendimiento en la cena del Señor? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Fíjate, el pan que es partido y posteriormente comido, se come en memoria ¿de quién? De Cristo. La copa que es bebida, se bebe en memoria de Cristo. Y cada vez que se come el pan en la cena del Señor y se bebe la copa en la cena del Señor, ¿qué crees? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces fíjate, las acciones de los comulgantes eran, escucha, tomar el pan y comer, tomar la copa y beber, y hacer ambas cosas en memoria de Cristo. Ahora, fíjate, escucha lo que te voy a decir. El correctivo aplicado es el siguiente, escucha. Recordamos a Cristo, anunciamos su muerte y lo haremos hasta que Él regrese. Fíjate, la cena del Señor, espero ser muy claro, la cena del Señor honra toda la obra redentora de Cristo. Cuando el Señor ruega que se haga en memoria de Él, con esto nosotros honramos su vida en la tierra, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos y su glorioso regreso. Porque dice, hagan esto en memoria de mí hasta que yo vuelva. Entonces fíjense, la cena del Señor honra toda la obra redentora de nuestro Señor Jesús, desde su vida en la tierra, su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos y su glorioso regreso. Y si tus ojos están puestos en eso cuando tú participes de la cena del Señor, créeme que la comida, las clases sociales, incluso todo el egoísmo que pudiéramos llegar a tener dentro, va a quedar de más. ¿Lo ves? Vámonos rápidamente con el tercer encabezado. Aquí es donde nos vamos a tardar un poquito más. El tercer encabezado, el remedio requerido. Fíjate, Pablo toma acciones preventivas para acabar así con la recurrencia del problema. Vamos a leer del verso 27 al verso 34. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjate, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, fíjate, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora fíjate, hermano, probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, es la acción preventiva que Pablo nos aconseja tomar para así evitar tomar la cena del Señor indignamente. Pero checa, escucha, que el examinarnos no es para abstenernos y mucho menos para aislarnos, sino para que nos arrepintamos. El examinarnos a la hora de tomar la cena del Señor no es para abstenernos de participar, sino para que nos arrepintamos. Escucha lo que te voy a decir. La autoexaminación no es para la abstención, es para pedir perdón. Y fíjate, y dice el verso 28 al final, dice, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Te das cuenta? Cuando tú te pruebas antes de tomar la cena del Señor, no es para que digas, no, ya hice esto y dije esto, no voy a participar. No, el Señor te está dando la oportunidad de que te arrepientes, de que verdaderamente te arrepientas, pero comprende de una vez por todas lo que es el arrepentimiento. Es realmente reconocerlo, pero también decidir no volver a hacerlo.
Vamos a leer el verso 29 y 30. Fíjate, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, fíjate, juicio come y bebe para sí. Verso 30, fíjate, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Escucha, hermano, el que participa de la cena del Señor, sin antes no haberse examinado y probado a sí mismo, no estará compartiendo de la cena del Señor. Estará comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Ahora fíjate, aquel que no se somete a juicio a sí mismo será sometido al justo juicio de Dios. Pero lejos de lo que tú te puedas imaginar, este juicio, ¿qué crees? No es para que te pierdas. Este juicio no te va a llevar al infierno. Este juicio es un juicio correctivo, disciplinario. Fíjate, y este juicio tiene su paga, escucha, no en la eternidad, sino en la vida presente. Y se hace evidente, dice el verso 20, en enfermedades, debilidades y hasta la muerte. Ahora, aquí viene lo que yo te decía hace ratito. Yo he escuchado algunas enseñanzas que dicen, por lo cual hay muchos enfermos espiritualmente, he escuchado, debilitados en la fe. Y también dicen, y muchos duermen, o sea, su fe ya se apagó y realmente, o ya se murieron, pero realmente hasta ahí se quedó. ¿Sabes a qué enfermedad se refiere? Enfermedad literal. Literalmente enfermedad. Tu cuerpo se enferma. Debilitados, no solamente en cuanto a la fe, también tu cuerpo, también tu carácter, también lo que eres como persona. Dice, y otros, muchos, ya duermen. Fíjate, entonces, ¿qué tendría que ver la enfermedad espiritual con la muerte física? ¿No? Entonces te das cuenta que si mezclamos dos conceptos totalmente diferentes, el versículo no tendría sentido. Entonces fíjate, la enfermedad, la debilidad y la muerte son literales, son físicos. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? Ve tú a saber, como dicen, si esa enfermedad no te vino por tomar la cena del Señor indignamente. Ay, no, que me siento cansado, que me siento muy débil, no tengo ganas, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque has participado de la cena del Señor indignamente. Y hay hermanos que ya se murieron por lo mismo. Vas a decir, bueno, es que se me hace una explicación muy simplona. Fíjate lo que dice el verso 31. Dice, verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, fíjate, no seríamos juzgados. Fíjate, si tan solo nos autoevaluáramos, nos examináramos y nos probáramos a nosotros mismos, este juicio de Dios no vendría sobre nosotros. Hermano, hay algo que debemos comprender. Este juicio es disciplinario. Es disciplinario, tal como el padre corrige y disciplina a su hijo para evitarle un mal mucho peor. Entonces fíjate, esa enfermedad, esa debilidad, esa incluso muerte, es juicio correctivo, disciplinario por parte de Dios. Pero ese juicio no es para que te pierdas. Fíjate lo que dice el verso 32. Fíjate, voy a leer el 31 y 32 para que lo puedas entender. Dice, pues, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Fíjate, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate, estas enfermedades, debilidades y hasta la muerte son un castigo disciplinario de parte del Señor para librarnos de ser condenados junto con el mundo. ¿Lo ves? Fíjate,
el tomar y participar de la cena del Señor indignamente nos hace merecedores de la disciplina divina, la cual es derramada y permitida para librarnos de un castigo peor. ¿Lo ves? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos enfermos? Yo tengo úlceras en mi panzota. Fíjate, y esto concuerda, hermanos, de manera providencial con lo que escribió el salmista. Te voy a pedir que busques el Salmo 119 del verso 71 al 73. Yo te lo voy a leer en una versión, no sé si aparezca, la Reina Valera contemporánea. Bueno, yo te la voy a leer. Se parece mucho, pero hay algunas frases que me gustan más en esta versión. Salmo 119 del 71 al 73. ¿O qué les parece? Vamos a leerlo en la traducción en el lenguaje actual. También lo dice muy claramente. Salmo 119, versos del 71 al 73. Traducción en lenguaje actual. Dice, fíjate, estuvo bien que me hicieras sufrir. ¿Por qué? Porque así, fíjate, entendí tus enseñanzas. Verso 72 dice, para mí ellas son de más valor que el oro y la plata. 73 dice, tu palabra es una lámpara que alumbra. No, 73 dice, 73 dice, tú me hiciste con tus propias manos. Dice, hazme obedecer tus mandamientos. ¿Para qué crees que es el juicio que viene de parte de Dios por tomar indignamente la cena del Señor? Para que comprendas sus mandamientos. En la versión que yo te dije, dice así, Reina Valera contemporánea, dice, me convino que me hayas castigado, porque así pude comprender tus estatutos. Dice, para mí es mejor la ley que emana de tus labios que miles monedas de oro y plata. Tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Fíjate, pudiéramos decir que nada más tomar la cena del Señor te va a debilitar espiritualmente, va a hacer que te enfermes espiritualmente, lo que quiera que sea eso, porque, bueno, seamos sinceros, ¿qué otra enfermedad espiritual peor que el pecado hay? Bueno, te vas a enfermar espiritualmente, te vas a debilitar espiritualmente y vas a dormir. Y luego, ¿te das cuenta cómo esto sí es un castigo que viene por parte de Dios? Te va a pegar en tu cuerpo, te va a pegar en tu fuerza y va a terminar por matarte, pero ¿para qué? Para librarte de un castigo peor, de ser castigado junto con el mundo. ¿Lo ves? Ahora vamos a leer los últimos dos versículos del 33 al 34. Dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, fíjate la ordenanza tan fácil, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, ¿qué dice? Coma en su casa, para que no se reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjate, el orden y el amor evitarán el juicio, pero el desorden y la arrogancia repercutirán en la vida de la iglesia. Por tanto, hermano, escucha, pruébese cada uno a sí mismo, porque si lo haces de forma indigna, vas a terminar por contraer una enfermedad, por estar débil y hasta por morir. Pero ten en cuenta que esto es un castigo, pero para librarte de un castigo mucho peor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Tú conoces las faltas que tú tienes. Tú conoces si hay orgullo en tu corazón. Tú conoces si realmente esto solamente lo haces porque no tengo nada que hacer, porque pues así me enseñaron, realmente no hay una convicción. Entonces te voy a aconsejar que si es así, que mejor te arrepientes.
que mejor te pruebes, te examines a ti mismo y tomes así de la copa y del pan. Porque de lo contrario estarás comiendo juicio y bebiendo juicio. Ese juicio es enfermedad, debilidad y hasta muerte. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a participar hoy de la cena del Señor? Como les decía en la mañana, con manos limpias, con un corazón limpio, sin contiendas, y si hayas algo que el Señor deba de limpiar, no es para que, pues mejor no paso, no, es para que te arrepientes. Recuerda, dice el Señor, que Él es amplio en perdonar. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Sí, hermanos? ¿Qué les parece? Antes de compartir de la cena del Señor, le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde no queremos sacar de contexto lo que dice tu palabra. No queremos sacar de contexto, aplicarlo de manera soberbia a nosotros, sino tal cual como el apóstol Pablo lo escribió. Pruébese cada uno a sí mismo. Señor, líbranos, Padre, de tomar indignamente esta cena. En esta semana que hemos aprendido lo que es la cena del Señor, que hemos aprendido quién puede y quién no debe participar de la cena del Señor, y hoy cómo debemos hacerlo, entonces ayúdanos, Padre, ayúdanos verdaderamente a presentarnos, Señor, delante de ti, aprobados. Y si hay en nosotros algo que te ofende, que tú sabes que lo hay, porque como dice Santiago, todos nosotros ofendemos, no solamente con nuestra lengua, sino también con nuestro pensamiento, y de hecho, Señor, todos nosotros, Señor, nos reprobaríamos delante de ti en esta mañana. Sin embargo, hoy queremos aprovechar la oportunidad que nos das para tomar de esta copa y comer de este pan. Señor, líbranos de este castigo correctivo. No queremos hacerlo, no queremos participar, Señor, neciamente ni indignamente, sino queremos hacerlo con miras hacia la eternidad. Tú veniste, padeciste, moriste, pero has de volver, Señor, y te estamos esperando. Nuestra vista en la cena del Señor no está en la comunión los unos con los otros solamente, ni tampoco está, Señor Jesús, en los elementos, sino está en ti, Señor, en que tú fuiste quien entregaste tu cuerpo, tu corazón, tu alma, Señor, para librarme del pecado, para salvarme del castigo eterno, y tú cargaste en esa cruz el castigo que todos nosotros debíamos de haber pagado delante del Padre, pero fue el Padre quien cargó sobre ti el pecado de todo el mundo, Señor. Por lo tanto, hoy queremos recordar tu sacrificio, queremos participar de esta mesa, Señor, en memoria de ti, recordando, Señor, tu sacrificio. Señor, sabiendo que tu presencia está aquí de forma especial cuando tu iglesia comparte la cena del Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás con tu iglesia, porque dice tu palabra: cada vez que coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Tú estás aquí de forma especial, de forma íntima. Dejamos a un lado, Señor, nuestros rencores, nuestras iras, nuestras desobediencias, nuestras frustraciones, Señor, y queremos compartir de esta
mesa, Señor, con manos limpias. No queremos ser, Señor, un traidor como Judas en la cena del Señor. Ni queremos ser, Señor, mutiladores del cuerpo. Queremos ser hombres y mujeres que no solamente comprenden la importancia de este sacramento, sino que esperan con paciencia y con expectativa lo que esto representa, que tú moriste, pero que has de volver, Señor. En el nombre de Jesús, queremos hoy compartir de la cena del Señor. Queremos hoy compartir de la cena del Señor. Permítenos presentarnos limpios delante de ti y que todos podamos comprender lo que estamos a punto de compartir. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Les voy a pedir a mis hermanas de este lado que pasen a tomar los elementos, por favor, y después de este lado, y posteriormente los hermanos, por favor, con todo orden y toda reverencia. Por favor, de este lado. ¿Qué le parece? Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que nos limpie antes de compartir esta cena. Señor, nos presentamos delante de ti. Y tal como tú dijiste en el aposento alto, rodeado de tus discípulos, cuánto había yo deseado tomar esta cena con ustedes, porque no la volveré a compartir hasta que el reino del Señor haya venido. Señor, hoy queremos recordar tu muerte, tu sacrificio, con plena conciencia, con reverencia, con amor, con gratitud, con temor reverente, Señor. Porque fíjate, nosotros tenemos la oportunidad de participar y tú hasta ahorita te has abstenido de esto. Dice tu palabra, dice, no lo volveré a beber hasta que no se cumpla en el reino de mi Padre. Hasta que todos nosotros estemos sentados a tu mesa. Ay, Señor, qué privilegio es compartir tu mesa, Señor. Recordamos hoy, comemos el pan y bebemos la copa, Señor. Y cuando estemos todos juntos allá contigo, volveremos a cenar. Volveremos